En los jóvenes porque volvemos a tener situaciones repetidas. Justo un día donde se cumple un aniversario del fallecimiento de Fernando Báez Sosa, seguimos viendo cada vez más imágenes de violencia. Fíjense lo que pasó en Córdoba. Nada Chicos cambió. que están disfrutando, que están de vacaciones supuestamente, que la están pasando bien, terminan así. Y parece que no aprenden, ¿no? Que una de esas patadas que pega, por ejemplo, el de Celeste, puede matar al que le está pegando. Y además son varios, ¿no? Contra uno, son varios, son muchos entre todos, contra todos. Es como una diversión pelearse hoy. Es algo que tiene que ver con el alcohol. Con... Yo creo que es una forma de manifestación de algún sector de los jóvenes. La violencia. Los jóvenes expresan sus sentimientos, sus sensaciones de diversas formas. Bueno, hay un sector minúsculo de la juventud que se expresa así, a través de la violencia. ¿Esto dónde fue, Gustavo? Esto es Alpa Corral, un balneario muy lindo, aquellos que conocemos toda la zona de Río Cuarto, en las sierras que están cerca de Río Cuarto, es el departamento precisamente de Río Cuarto, muy concurrido por la gente que vive ahí y también por algunos turistas. Y no hay control policial. Para mí el control policial no solucionaría nada, pero no hay presencia de uniformados. Pero algo solucionaría, porque los podría Esto es una parar. cuestión de cultura y falta de educación para mí. Pues estoy de acuerdo, pero si hay una presencia policial, no creo que... No lo frenan, no lo pueden frenar porque no puedes tener 500 policías para estar con esos 500 chicos. ¿Qué hacen dos policías que se meten ahí? Los terminan fajando. Lamentablemente, los terminan fajando por una cuestión cultural, como dice Lo que ha Gustavo. pasado en algunas playas es el tema del control de alcoholes, por ejemplo. Que no se puede entrar con alcohol a una playa pública y demás, pero que también tiene su El lado otro de día controversia. veíamos imágenes, vos corregime, Mariana, José, estábamos con ustedes acá, de Playa Grande, Sí, que donde controlaban. los chicos llevaban el alcohol adentro de qué. De un pan lactal, por ejemplo. De los termos y De demás. los termos. O sea, Esto- es muy difícil cuando la cultura ya se instala de esa manera, cuando la cultura de los jóvenes es esa de vamos en bandita y el que está al frente es el enemigo. Es una cuestión, Claro. como dice Gustavo, una cuestión cultural y que lamentablemente viene arraigada de hace bastante tiempo y por eso las imágenes estas no dejan de repetirse. Pero Bueno, enemigo que es todo tan ridículo que encima en otros contextos podría ser tranquilamente amigo. Eso es lo que a Absolutamente. veces parece que no se logra entender. Y en este caso estamos viendo un video donde no tenemos que lamentar víctimas. Pero hace De milagro. De milagro. Pero hace unos días nada más, el fin de semana en Pilar, terminó falleciendo un chico, Brian, a la salida de un boliche de esta manera. Mirá, a ver, yo le digo A ver, algo. vemos el video primero, cómo Esto fue. es calle Las Magnolias, en Sí. Pilar. Me acaba de llegar información con respecto a este caso, después la voy a compartir. Es información que tiene que ver y va en la línea de lo que decía Ignacio. Mirá, para el auto, se bajan 1, 2, 3. Y había más gente que se había bajado antes. Son 6 los agresores de Brian Coutinho. Hay otro que se queda en el auto, que es el que cierra la puerta. Ahí, mirá, se suben. Chicas también, chicos y chicas. ¿Sabes cuántos detenidos hay? ¿Cuántos? 4. Mujeres. 3 son mujeres. 2 de ellas son hermanas. Las edades, 19, 18 y 16 años. El conductor del auto, 22 años, la misma edad que la víctima. Gustavo, vamos a hablar de este tema justamente, de la violencia y de cómo se instala en la sociedad. Recién el Tucu hablaba de algo cultural. Para eso tenemos en línea a Marcelo Severio, psicólogo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo andás? ¿Por qué, ¿Qué tal a todos? ¿por qué Buen día. se fue instalando esta cultura de violencia entre los jóvenes? ¿Cuál es el punto de partida? Mira, el tema de la violencia, yo recuerdo que hace aproximadamente unos 20 años atrás ya me habían hecho entrevistas sobre el tema de la violencia de los adolescentes. Y la violencia de los adolescentes ahora se ha incrementado básicamente porque esta es una de las secuelas que nos está dejando la pandemia. El encerramiento ha generado cantidad de activado y ha generado cantidad de actos violentos, y no solo en la población adolescente, sino también en la población adulta. La gente está
actualmente con un nivel de irritabilidad, fastidio, enojo, que forma un campo de susceptibilidad muy grande ante el menor estímulo. Yo en general hablo utilizo un término bastante vulgar, que es el mechacortismo, ¿no? Es decir, estamos absolutamente mechacórticos, y en la población adolescente, ¿por qué, Mariana, se da más? Pensemos neurocientíficamente, y lo voy a explicar muy sencillamente y cortito. Nosotros tenemos lo que se llama el lóbulo orbitario, que es el prefrontal, que recién se termina de desarrollar a los 21 años. A los 21 años. ¿Qué hace el lóbulo orbitario o el prefrontal? Es el control de los impulsos. Pero resulta que nos encontramos con unos adolescentes que están en una turgencia hormonal testosterónica, progesterónica, de estrógeno, absolutamente irradiante, como tienen los adolescentes. Y entonces tenemos un déficit de control. E imagino, Marcelo, que con drogas o alcohol ese déficit se acentúa, ¿no? Exactamente, Gabriel. Esto era lo que iba a señalar, que justamente en esa época aparece como parte de la escasez del control, aparece el consumo de drogas, que la marihuana es de usanza absolutamente común, y ni hablemos que la gravedad de la marihuana es la puerta de entrada hacia la cocaína y el alcohol, que ambos son, quiero aclarar, cuando se consume alcohol y se consume cocaína, la resistencia al alcohol es mucho mayor. Por eso se toma esa mucho combinación más. Es letal, absolutamente letal. Porque y no, esto no se dan cuenta que están borrachos, incluso lo hacen para no estar borrachos, y siguen tomando toda la noche, ¿no? Esto es el gran problema que tenemos. Entonces, la resistencia al alcohol por el consumo de cocaína, sumado a esta escasez de límites, esto genera esto que estamos viendo en pantalla. Ahora, Marcelo, una batalla campal. Todo esto que estás diciendo, ¿no? Todo lo que les pasa a los chicos que eligen fumar marihuana, tomar cocaína, alcoholizarse, pelearse, ¿no tiene que ver también con las faltas de expectativas que tienen en una realidad actual de la Argentina o del mundo? Digamos, una sensación de que el mundo se puede acabar en cualquier momento, de que no tienen posibilidades de crecimiento, que económicamente no pueden digamos, hacer demasiado. ¿No tiene que ver también con la coyuntura? Sí, indudablemente que todos estos actos que yo estoy describiendo en función de esta hilación de consumo de alcohol, drogas y la escasez de control de los impulsos, sumado a toda la turgencia hormonal, están puestas en juego en un contexto. Pero tenemos padres que no colocan límites claramente, porque los límites, si no los tienen los chicos, los tienen que colocar los padres. Entonces los padres sienten que también son parte de este contexto y les resulta muy difícil poder controlar a esta masa adolescente. Pero por el otro lado, yo les pregunto, ¿cuáles son los patrones de figuras identificatorias que podemos decir, mira, toma el ejemplo de tal persona? Si seguimos beatificando a ídolos de Mayo de hace 200 años atrás, de 200 años a esta parte, ¿no surgieron figuras de referencia que les posibiliten a estos adolescentes tengan cierto grado de figuras icónicas que les permitan decir, queremos ser como esta persona, saludable, con ciertos marcos referenciales que posibiliten un bienestar? No hay. Y Marcelo, ¿qué recomendaciones le das a padres que seguramente ven estas escenas y son padres obviamente de jóvenes adolescentes y sufren cada vez que su hijo va a bailar porque dicen a ver si termina en una gresca de esta naturaleza? ¿Cuál es la recomendación que le pueden dar? Tres es una tríada que nosotros hicimos una investigación hace muchos años atrás sobre cuáles eran los principales consejos que los terapeutas de adolescentes y de padres de adolescentes le podían dar a los padres. Y surgió una tríada principal. Surgieron 35 consejos, pero de los tres principales eran comunicación, establecer comunicación, puesta de límites y expresión afectiva. Esos tres. Expresar el amor, abrazo, contención, el decir te quiero,
comunicación, estimular la comunicación, pero no la comunicación directa. Es una comunicación estratégica. Empecemos a hablar con los adolescentes, con los temas que a los adolescentes les interesan, para después entrar en los temas que a nosotros nos interesan. Claro, si no es límites. Si no es el no hinches, papá. No, si no se termina ahí, ¿no? Exactamente. Y por el otro lado, los límites. Los límites puestos, claro, los límites no es pelearse. El decir un no o decir un sí implica la frontera de lo que está bien y lo que está mal. Perdón, Marcelo. Sí. Usted hablaba de la cuestión de la pandemia, el encierro, pero a Fernando Báez Sosa lo mataron cuando en nuestro país no había ASPO, o sea, no había aislamiento social preventivo y obligatorio. A Fernando Báez Sosa lo matan porque esa noche los agresores de Fernando estaban decididos a ir a matar a alguien, sea Fernando o sea Juan Pérez. Y le digo esto porque está acreditado en la causa que Fernando se quiere ir y evitar toda pelea con estos chicos. Y los chicos fueron y armaron un plan criminal para asesinarlo. ¿Pero por qué? Porque lo miraron mal, porque se les tiró bebida en la camisa a uno de ellos. Me parece que hay una parte minúscula de la juventud, no generalizo, que tiene a la violencia como una parte de expresión, una manifestación de ellos. Sí. Por eso me parece atinado esto que decís. No tenemos que utilizarla, porque si no la pandemia se convierte en una gran bolsa de gatos donde se mete toda la justificación de los actos. La violencia, por eso yo ya decía que esto viene en el arco de los últimos 20 años, hay ciertos sectores que utilizan la violencia como una forma de, entre comillas, diversión. Es como parte de la salida. Entonces, este tipo de situaciones, el gran problema es que se están sistematizando cada vez más en los grupos sociales. Porque seguramente hay muchos de estos chicos que estamos viendo que no quieren pelearse, pero sin embargo viene uno como está ahí pegándole con un botellazo y el otro se acerca a pegarle patadas, forma parte de un circuito que a esa hora de la madrugada, esa hora de la mañana, ya seguramente más de uno está, el 90%, 95% están teñidos por el alcohol y, por supuesto, el acople de la droga. Y esto es el fenómeno que sucede. Por supuesto que esto no se da en toda la masa de adolescentes, porque también hay adolescentes deportistas, estudiantes, que son antiviolencia. No metamos a todos en el paquete, pero sí tenemos que claramente apuntar a los padres para que empiecen a manejar los criterios idóneos como para poder saldar este tipo de cosas. Por supuesto que además hace falta una fuerza pública que pueda no solamente reprimir lisa y llanamente, sino también acoplarse y entender cuál es el fenómeno adolescente y el fenómeno de la violencia. Muchísimas gracias, Marcelo, siempre muy claro. Gracias. Muchas gracias.